Bienvenidos a De Raíces y Sueños, el podcast donde conectamos historias de vida, liderazgo inspirador e inversiones inteligentes. El éxito no espera a los que dudan, sino a los que actúan. Da el primer paso hoy y acércate a la vida que mereces. Soy José Gregorio Ojeda Herrera, economista y apasionado por ayudar a familias y a inversionistas a encontrar la propiedad ideal, ya sea en Colombia o en Estados Unidos. En la sesión de hoy tenemos como invitado a Salvador Cárdenas. Salvador es mexicano, un gran ser humano con una gran fortaleza mental. Además, él es ingeniero mecánico y actualmente trabaja como docente en la Facultad de Negocios en la carrera de Negocios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Salvador. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias primeramente, Salvador, por haber aceptado pues esta invitación. De verdad que eh, me siento completamente agradecido por, por, por efectivamente estar acá. Gracias a ti también. Bueno, Tus órdenes, Salvador, José. gracias, gracias. Salvador, eh, una de las cosas que efectivamente me llevó o me incentivó muchísimo a hacerte esta invitación fue tu historia de vida, porque desde que Ale me la contó, me impactó muchísimo. Y yo dije, Salvador puede efectivamente aportarle muchísimo a nuestros seguidores. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu historia de vida, es decir, dónde te hiciste, en qué universidad te hiciste ingeniero mecánico y, bueno, mejor dicho, tus inicios. Sí, cómo no, muchas gracias, José. Pues mira, yo estudié ingeniero mecánico porque mi papá fue ingeniero mecánico. Y aunque yo quería estudiar medicina y estaba yo más tirándole hacia pediatría y luego cardiología, pero yo como jugué fútbol americano pues, casi toda mi vida, desde los 9 años, entonces a mí el cuerpo humano, cuando se lastimaba a alguien, me empezaba a llamar la atención. Y como andaba con la onda de estudiar medicina, realmente, pues, así como que aprenderme nombres y todo eso no es lo mío. Y era yo como que un poquillo más numérico. Entonces, realmente pues al saber que mi papá es ingeniero mecánico o era ingeniero mecánico, pues yo dije, no, pues el cuerpo humano, o sea, toda la parte mecánica se basa del movimiento humano. Entonces, es por eso que yo estudié ingeniería mecánica. Y estuve trabajando en temas de ingeniería en el área técnica de Coca-Cola México, apoyando embotelladores, y eso fue lo que siempre estuve viviendo, trabajando, hasta que después yo me moví al área comercial, manteniendo el mismo tema de ingeniería, pero estaba enfocado más hacia cadena de suministro, lo que es lo que es la parte de distribución, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver logística, cadena de suministro, ¿no? Y así fue. Yo trabajé para Coca-Cola alrededor de 22 años, perdón, 25 años, y la verdad es que fueron los años mejores de mi vida. Y después por un tema de reestructura a nivel mundial, pues a mí me tocó salir, ¿no? Y de ahí empecé a hacer algunas cosas como consultorías y trabajar en procesos específicos como externo en compañías grandes. Y eso fue lo que estoy haciendo. También me dediqué a emprender y pues hice varias cosas, pero realmente esa es como que mi historia, ¿no? Y del deporte, bueno, siempre he sido una persona que ha hecho deporte. No soy sport Billy, pero sí hacía mucho deporte. Y pues también digo, al fin, como buen jugador de americano o haber jugado americano, uno es muy apasionado y hasta los 40, 50 años todavía jugué ahí un partido, equipado y todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que ahí estoy. Y también jugaba lo que se le llama el tochito bandera o lo que es el flag football. También lo jugué un par de años o 3 años por ahí, ¿no? Pero siempre he estado haciendo ejercicio. Y también me metí a temas de lo que se llama sprint, que es la mitad de un triatlón.
Entonces también eso lo hice y lo hice un par de veces y la verdad es que me gusta. Por eso es que ese es un poquito ese soy yo, un poquito. Sí. No, espectacular, ¿sabes? Y después de que pues, nos contaste de que 25 años trabajando y combinarlo con la parte deportiva, así como nos lo estabas explicando, pues espectacular. Definitivamente eh, eres una persona muy organizada, ¿no? Yo consideraría. O sea, sí, pero también digo, al final del día, a mí me gusta mucho caminar y yo caminaba mucho. Entonces, a veces nada más hacer el ejercicio caminando es lo que a mí me ayudaba. Yo no soy de correr que grandes distancias, carreras, no. Yo soy más del arrancón, de los 100 metros, por ejemplo. Y ahí sí soy como caballo cuarto de milla, ¿no? Del arrancón y bye, ¿no? Eso sí me gusta. Lo demás, pues no tanto, pero por ejemplo, la bicicleta también me gustaba o me gusta y la natación es la que me encanta. Entonces, mm, teniendo este deporte como triatlón o sprint, la verdad es que es algo muy, muy padre, ¿no? Me encanta eso. Qué Lo hice chévere, dos qué chévere. veces nada más. Y digo, obviamente hay quienes hacen Ironman, ¿no? Esos sí están locos, ¿no? Muchísimos. Yo, yo no, yo estoy, o sea, por eso es lo que te digo, o sea, no soy Sport Billy, pero sí hago deporte, ¿no? Ok, Y la cosa es la organización, el manejo del tiempo es importante. Y si yo no lo hacía, yo me empezaba a sentir mal y era lo que no me gustaba. Entonces, pero ¿por qué te sentías mal? O sea, no manejar el tiempo o no hacer deporte. no hacer deporte, no hacer ejercicio. Me, Ok, me daba mucho sueño, me empezaba a doler el cuerpo, yo me enojaba, no, o sea, no, no, como que no me hallaba. Y ok. era tan fácil como sacar a pasear a la perrita de mis hijas, ¿eh? Con eso. Y me tardaba una hora caminando. Y luego me ponía a correr con la perrita. Y luego sacaba a mis hijas, y entonces a mis hijas también iban conmigo, me iban acompañando, y pues nos íbamos al parque y ahí andábamos y dábamos la vuelta y todo eso. Y a mis hijas les gustaba también, entonces, pero el moverme es algo que es lo más importante para mí. Ujú. Perfecto, perfecto. De verdad que también veo la vida de la misma forma. De hecho, casi todos los días me levanto tipo, bueno, aquí hora Colombia, ¿no? Tipo 3 4 de la madrugada y casi siempre salgo a trotar porque efectivamente uno debe cuidar muchísimo lo que es la salud física y la salud mental, ¿no? Entonces el ejercicio es un gran aliciente para todo, ¿no? Hasta para las enfermedades físicas y mentales, yo considero que es un gran remedio y espectacular por tu parte, ¿no? Pero bueno, Salvador, en el 2000, finales del 2020, tu vida dio un giro drásticamente, ¿sí? Más específicamente porque sufriste una enfermedad que te paralizó. Cuéntanos un poquito más al respecto y cómo fue ese impacto emocional en ti. Bueno, yo empecé con los síntomas en 2019. En 2019 empecé con síntomas y para 2019 finales fue cuando yo ya empecé a tener síntomas pues como decimos en México, ¿no? O sea, se me fue el avión, o sea, es decir, se me fue la memoria. Pero Y para los seguidores, ¿cuál fue la enfermedad exactamente? ¿Cómo fue? lo que me diagnosticaron fue una neuropatía compresiva, es decir, la Ujú. columna vertebral en la parte de abajo se aplastaron los nervios, hizo que la parte de la cadera ya no, o sea, fuera muy difícil mandar la señal del cerebro para mover las piernas. Y yo empecé a tener unos dolores durísimos en la pierna, que no me podía yo levantar y me dolía horrible. Yo no sabía qué era. Estábamos ya en pandemia.
yo no sabía qué era y yo medio empecé, o sea, sí le seguía, caminaba, pero yo además me mareaba y me mareaba muy fuerte, muy fuerte. Haz de cuenta que de pronto, y esto es real, ¿eh? Porque yo lo he escuchado de otras personas que lo han tenido, pero era lo que yo sentía. Haz de cuenta, yo estaba aquí y yo me salía y me veía. Y eso a mí me mareaba mucho y que hasta yo pues, me iba para atrás. Yo estaba ya sentado, yo estaba sentado, no en una silla, pero estaba yo sentado, por ejemplo, en la cama y sentía que me iba para atrás, ¿no? Por esos cuadros que O, se o presentaban. sea, tenía como, se desdoblaba, digámoslo así. Pon tú, exacto, así. Y yo sentía así, pero era 2 segundos, tres. Pero Wow. así como pasan en las películas, ¿no? Que te sales y te ves, Ujú, así yo me sentía. Y la memoria de corto plazo la empecé a perder. Entonces yo tenía un diálogo aquí contigo ujú. y me decías, bueno, ok, mañana te hablo. Me hablabas mañana y yo ni en cuenta que me habías llamado, ¿eh? O sea, fue algo, todo esto es consecuencia del estrés, Ok. principalmente. Un estrés y falta de vitamina B. Bueno, digamos que una falta muy fuerte de vitamina B por mi parte. Y si nos acordamos que la vitamina B, cuando íbamos estudiando en la secundaria, en la preparatoria por ahí, que nos enseñaron que la vitamina B es que te ayuda a, pues, a tener fuertes tus nervios, sanos, todo eso, toda la parte nerviosa. Pues a mí me faltó la vitamina B, la B6 y la B12 que Ok. es las que me decían, ¿no? Que estaban ahí. Entonces, pues ok, ¿no? Digo, ya después lo vi y sí, que es un tema de nervios, lo que a mí me falló. Cuando me dicen de esta neuropatía compresiva, además, mi columna sufrió una escoliosis. Escoliosis, la columna está así, es que se te Ujú. haga así. Y era apenitas lo que se me hacía. Digo, ahorita estoy exagerando esto, ¿eh? La columna debería estar así y la mía estaba así. Entonces, pues traía yo unos dolores también de cadera en la parte de atrás, de la espalda baja. Yo no sabía eso, pero me dolía, pero no podía estar parado. Entonces estaba parado y me echaba así como para adelante. Entonces fue un tema bastante fuerte. Y yo caminaba y me caía. Y me ponía unos golpes, pero del tamaño del mundo, ¿no? Afortunadamente nunca me rompí nada, nunca me rompí nada, pero pues sí era, y sí eso pues también causa mucho miedo, ¿no? De qué me está pasando, ¿no? Y luego en plena pandemia que todo estaba cerrado, entonces era un rollísimo poder tener cita, que sí estaban dando citas, ¿no? Entonces total, cuando yo lo logré tener, me dijeron que yo tenía, o sea, ya sabes, que te empiezan a hacer análisis, me sacaron como 80,000 litros de sangre, me hicieron 30,000 resonancias magnéticas, todo. Y me dijeron, no, hombre, es que, o sea, me hablaron desde esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, hasta no sé qué otra, pero me dijeron todas las enfermedades. Hasta que la última me dijeron eso y me sacaron una radiografía y ahí se vio que la columna estaba así, ¿no? Te digo, te estoy exagerando. Si está así, la mía Sí, estaba, sí, sí. pon tú así, así. Y esos son unos dolores, hijo, no, hombre, no, son cañones esos dolores. Y así he estado, o sea, realmente, lo bueno del caso, y como te dije iniciando, que me dices que si yo hacía ejercicio, pues sí, sí, toda mi vida hice ejercicio, desde los 8 o 9 años, que yo recuerdo, no he dejado de hacer ejercicio. Entonces, la forma de curarse es colgándome en estos aparatos, que si yo me cuelgo, por mera gravedad, va cayendo, Claro, va va cayendo. cayendo. Ah, ok. Pero bueno, cuando yo me cuelgo la primera vez y empiezo digo, obviamente estaba así, ¿no? Ujú. Y me cuelgo así y luego me tengo que colgar así, y estoy colgado así, a la hora que me bajo,
y tengo una andadera cerca para caminar, al suelo, cabrón, pero hasta abajo, del dolor que tenía de las piernas, o sea, no manches, o sea, cañón, me tuve que ir así, casi, casi pecho tierra para poderme agarrar de un tubo y levantarme de este tubo, ¿no? Entonces, estuvo fuerte, pero pues ya le entendí y pues salí al doctor, le dije, oye, me puse un golpe del tamaño del mundo, y me dijo, pues ten cuidado, le dije, ay, pues dime, cabrón, o sea, ¿yo qué voy a saber? Y me dice, acuérdate que no tienes fuerza, o sea, sí tienes fuerza, pero lo que yo traía era el equilibrio. Y entonces, yo cuando me bajo empiezo a sentir así, haz de cuenta que fue como si la sangre me irrigara en las piernas, que yo caminaba, ¿eh? O sea, camino yo agarrándome de una andadera o de tubos, Ujú. pero empecé a sentir así y fue como un ardor y dolor que pues no me di cuenta y me fui hasta abajo, ¿no? Pero bueno, ya después, ya ahorita ya no, ya ahorita ya lo hago y, o sea, a la segunda yo ya le entendí cómo iba y ya no pasaba nada, ¿no? Entonces diario me cuelgo alrededor de 5 minutos, como 8 minutos. Ya Ok, ahorita llego a 10 minutos, ¿no? Pero por ejemplo, otra de las cosas es que tengo que hacer sentadillas, ¿no? Entonces, estoy agarrado y tengo que, y al principio yo empecé haciendo como 8, que era lo que aguantaba. Ahorita hago 100 ya sin problema, ¿eh? Y de un jalón casi todas. Llego a 50 y descanso tantito. Pero si no, me aviento hasta el 100 y ya. Pero también es el dolor. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, que es lo que me dice el doctor. Me dice, no, a ver, espérate, cabrón, o sea, tranquilo, maestro, no, no, no. O sea, no porque lo hagas mucho y rápido, te vas a te curar. vas a mejorar mucho más O rápido. sea, más rápido. Me dice, no, no, no. O sea, y el caso de todo esto, y es lo que me decía el médico, me decía, mira, cuando tú estás haciendo ejercicio, tú te tardas en embarnecer o desarrollar un músculo, te tardas entre 2 y 3 meses para lograr un buen volumen de músculo. Pero cuando tienes una situación como la tuya, eh, puedes perder la masa muscular en una semana. Entonces, pues todo este de la masa muscular, pues obviamente la estoy desarrollando otra vez. ¿Cuántos kilos perdiste desde que inició el proceso así fuerte, Salvador? No, pues llegué a pesar como ¿Cuánto unos pesabas? cincuenta y ¿Cuánto ocho llegaste? yo pesaba como 72, 74 por ahí. Ujú. Y llegué a pesar cuando estuve yo muy, y además el estrés es mal comer. O sea, yo comía muy mal, muy, muy mal. Y eso también te afecta en la memoria, te afecta en el estrés, te afecta en el sueño, te afecta en todo. Entonces, eh, y no hacía ejercicio, entonces, todo eso, yo llegué a pesar como 59 y después que estuve en silla de ruedas como 2 años y medio, ahí gané muchísimo peso. Pero es porque pues, yo era súper sedentario, ¿no? Mm. No me podía mantener de pie ni 3 segundos, a menos que yo estuviera agarrado de algo, porque sí, pues no tenía fuerza, no tenía equilibrio. Entonces ahorita pues ya hago muchas cosas, ya. Yo, por ejemplo, estaba asistido, yo viví con mi hermana y mi hermana me ayudaba a muchas cosas en mera pandemia, pero ya ahora yo tengo ya 2 años viviendo solo y esto ha sido muy bueno para mí, muy bueno La porque soledad. no, no, soledad no, solo. Soledad es otro rollo, solo. No, Este, no, perdón. yo estar aquí solo, pues obviamente pues, tengo muchos tubos como este, ¿no? Ajá. Y los tengo para yo obligarme a caminar, porque si no camino, pues nunca me voy a curar. Y esa es una de las cosas que también me dijo, pues, me dijeron doctores y pues yo también viendo ahí muchos videos y pues la pandemia nos ayudó mucho a conectar con otras cosas y dentro de todo eso es, uno se enferma
porque le dicen, estás enfermo y pum, te tiras al piso y es que estoy enfermo. Y a mí el doctor que me dijo que estaba viendo yo un neurólogo en el Instituto Nacional de Neuropatía aquí en Ciudad de México, me dijo, estaba platicando ahí con los otros doctores de mi caso y todo eso, y volteó y me dijo, lo tuyo se cura con ejercicio, ¿eh? Y cuando me dijo eso, yo dije, no, pues yo soy de aquí, claro. Y pues haciendo Y- ejercicio, y hago el ejercicio, parte del ejercicio lo hago en mi cama. Ok, En la cama lo hago, o sea, me vale, ahí en la cama lo hago. Y cómo puedo hacerlo. Obviamente, pues lo que tengo que hacer parado si me levanto, ¿no? Y me paro. Pero, por ejemplo, estirarme ahí en la cama sentado, me estiro, me acomodo, me estiro, hago ejercicio de las piernas con ligas, las levanto y las tengo así. Bueno, no llego así, ¿no? Pero sí ujú. llego por aquí, deteniéndome con ligas y luego con las dos piernas y para hacer así casi casi una vez, y lo alcanzo a hacer. Entonces, me costaba mucho trabajo ponerme boca abajo, pero pues ya lo hago. No me podía hincar, ya me hinco. No tenía fuerza tampoco en los brazos, ni en los hombros, no tenía fuerza. Y ahora ya todo eso ya lo hago ya sin ningún problema. Pero, o sea, no es sin ningún problema, lo hago, pero sí es así medio complicado, ¿no? Pero pues ya Pero lo como ya lo importante es hago que diario, lo lo hago diario. logras, ¿Cómo? lo logras hacer. O sea, imagino yo que sí es con mucho esfuerzo que estás haciendo el ejercicio, pero ya por lo menos tienes movilidad. No sé, Es que, exacto, justo eso lo que dices. A mí me costaba trabajo, fíjate, me costaba mucho trabajo, como yo tenía que voltear a ver mi rodilla o mis pies o mi pierna, o las dos, para ver en dónde estaba. Eso se llama propiocepción, que lo hace solito el cerebro, la mente, lo hace solito. Entonces, tú vas caminando y pues el cuerpo, esta propiocepción, te dice dónde pisar, ¿no? Y ujú, no necesitas voltear a ver y no necesitas, yo lo necesitaba hacer. Ahora yo ya no tengo que hacer eso, o sea, sí lo he ido desarrollando otra vez, otra vez. este, pero ya menos. Entonces, porque yo no sentía las piernas y ahora ya las siento, ya tiene un poquito más de casi 2 años que ya siento las piernas. Entonces, pero el sentir las piernas para poder saber en dónde ponerlas sin tener que voltear a verlo, tiene menos, tiene quizá como un año o poquito menos de un año, quizá unos 11 meses que ya sé dónde estoy, ¿no? Y eso es lo que me hace. Porque para mí o sea, sí se sentía muy feo que no, si yo no volteaba a verme, me podía yo cruzar los pies y se me atoraba el pie con la otra pierna y podía caer, ¿no? Entonces, pero ya ahorita ya. Por ejemplo, déjame decirte, una de las cosas que a mí me daba mucho miedo, era subir y bajar escaleras. Hoy diario subo 50 escalones y los bajo. Ok. Y aquí en la universidad, en el estadio, ahí Ujú. hay pista de atletismo. Y entonces me voy ahí y camino una vuelta. ¿Por qué te daba miedo las escaleras? De pronto a lo que precisamente no te podías ubicar, digamos tú mismo, de pronto a que te cayeras y te fueras abajo. Que fuera a perder el equilibrio y no tuviera yo la fuerza en los brazos para detenerme y hasta abajo, ¿no? Ok. Pero pues ahora ya lo hago solo, siempre y cuando haya un barandal, ¿no? O como le llaman una baranda, ¿no? Este, siempre y cuando haya eso. Si Una no ayuda, lo ¿no? hay, si no lo hay, me voy agarrando de la pared y a veces sí hay alguien que me puede ayudar del lado izquierdo. Yo lo que les digo es que se ponen muy nerviosos, ¿no? Queriéndome ayudar. Le dije, no, a ver, yo me agarro. Ujú. Y si ves que falseo, aviéntame contra la pared, porque y va a ser más fácil a que
me quieras cachar, porque si me cachas, pues nos vamos para abajo. Y afortunadamente no pasa nada. Yo nada más me voy deteniendo, yo no me voy agarrando ni voy colgado. Simplemente yo voy así, así, agarrado el brazo y tan tan. Y de este lado también, pero me bajo y bajo rápido. Entonces, por ejemplo, los 50 escalones, que son 3 pisos, los subo como en 4 minutos, más o menos. Cuatro, Ok, 5 minutos. rápido, ¿no? Sí, sí, digo, o sea, los que están bien se los avientan en, por ejemplo, los chavos, los jóvenes, se los suben como en 30 segundos, ¿no? Pero pues igual para lo que, o sea, en el Sí. proceso que estabas, pues por eso digo que rápido, ¿no? Sí, claro, sí, sí es muy rápido. Y es lo que me dicen, las personas que me ayudan me dicen que ya voy muy rápido. Y eso pues, a mí me da mucho gusto, ¿no? O sea, que me digan esas cosas, a mí me motiva mucho Ok, y me ayuda y me hace sentir bien, me hace sentir ok. fuerte, pleno. Sí, Espectacular. Sabes que eh, una vez también tuve una amiga que pasó por un momento difícil en cuanto a temas de salud, ¿no? Y ahorita escuchándote, muchas veces nosotros damos por sentado, digamos, como es normal, respirar, caminar bien, estar bien, mejor dicho, ¿sí? Y efectivamente nunca nos detenemos a agradecer de que, por ejemplo, gracias a Dios, ya en tu caso lograste recuperar esas habilidades de ubicación, por ejemplo, que tiene nuestro cuerpo, pero pues que como tal nosotros ya las tenemos y no nos detenemos a por lo menos agradecer por ese tipo de habilidades, como te decía, y que efectivamente estamos bien. Entonces, espectacular primeramente, digamos, por tu parte, porque pues definitivamente, como dicen allá en México, le echaste muchísimas ganas, se nota que le echaste muchísimas ganas, sí, que eres una persona con una gran mentalidad, porque, pues imagínate, estar postrado, ¿sí? Y no darse por vencido, además de eso que em, pues ya el tema es que todavía si fueras un niño de 10 años y que generalmente uno tiene, el cuerpo de uno tiene como un proceso de recuperación más natural, ¿no? Pero ya en tu caso, pues con la edad que tienes específicamente, a no darte por rendido, eso me parece espectacular y me parece muy digno de admirar gracias. porque pues realmente muchas personas pasan por estos momentos y como que no se dan por vencido fácilmente. Entonces, yo pienso que ahí es donde efectivamente puede estar el error, ¿no? Darse por vencido y no luchar. Y en tu caso, pues no lo hiciste, ¿no? Luchaste, recuperaste esas habilidades que, como decía anteriormente, nosotros las tenemos, pero no agradecemos específicamente porque las tenemos y en tu caso tuviste que recuperarlas, ¿sí? Entonces, consideraría yo que efectivamente te das cuenta de que esa habilidad es muy importante pues para las personas, ¿no? Pero llegando a este punto, Salvador, la otra vez me compartiste de que empezaste a recuperar efectivamente la movilidad cuando escuchaste un pasaje de la Biblia sobre Ujú. David. Sí. ¿Nos podrías, por favor, compartir un poquito más qué impacto tuvo para ti específicamente en ese momento escuchar ese pasaje bíblico y qué decía? Si nos podrías compartir, por favor, ¿Cómo esa... no? ¿Cómo no? Fíjate, bueno, tú sabes, ¿no? David es el rey David y es pues prácticamente el rey David de los judíos, ¿no? Sí, Entonces, David, la historia de David es, yo cuando la escuché, yo hasta lloré, así, te lo digo, yo lloré. Y me dejó pensando y la escuchaba y la escuchaba y la leía y la buscaba y la investigaba, ¿no?
David era el menor de unos hermanos, ¿no? De la tribu de Judea. Eh, los hermanos, pero él era un hombre, un pastor, bajito, chaparrito, eh, pues bien, un niño bien, ¿no? Un chavo bien, ¿no? Era él. Y sus hermanos eran altos y fuertes, y sus hermanos estaban en el ejército de Israel, de Judea, ¿no? Ujú. Que tenían muchos problemas con los filisteos y siempre se andaban peleando con ellos. Entonces, había, pues en las guerras, pues se peleaban, ¿no? Y se iban a pelear, pero David estaba cuidando su rebaño, ¿no? Estaba de pastor cuidando su rebaño. Y estaba muy cerca de donde iba a haber una guerra contra los filisteos. Y en los filisteos, pues eran soldados altos, fuertes, grandotes, ¿no? Gigantes, ¿no? Y pues tú sabes que ahí en ese ejército filisteo estaba Goliat. Ujú. Goliat era un hombre súper fuerte, súper alto, y era el mejor guerrero de los filisteos, ¿no? A lo mejor ahí le estoy echando un poquito más de sabor a este, ¿no? Pero bueno, por ahí va, ¿no? No, lo importante es que, bueno, yo he leído también más o menos al respecto y sí, créame que creo que estás en lo correcto. Bueno, entonces Goliat era y estaban antes, porque eran como que las reglas griegas donde decían que si había una guerra entre pueblos, Ujú. y existían dos soldados o tres soldados muy fuertes de cada bando, se peleaban entre ellos para no matarse entre todos y no Ok. desaparecer, ¿no? Minimizar los impactos de la guerra, ¿no? Exacto. Entonces, y el que ganaba, ya se daba por conquistado o a ver qué hacía, ¿no? Ujú. Y en esto salió Goliat y Goliat los reta y nadie de Judea pues quiere aventarse el tiro, ¿no? Como decimos aquí en México, nadie se quería rifar con el Goliat, El- ¿no? claro. Nadie. Y escuchó David que los estaban retando y él se enojó y baja muy enojado y muy decidido y baja y dice, va conmigo. Y entonces empiezan a reír y le dice, ¿qué te pasa? ¿De qué te ríes? Le dice, vas, tú y yo nos saltamos. Y él dice, ay, no, no inventes, oye, te voy a matar. No, no, yo tengo a mi Dios y mi Dios me protege. Yo he luchado contra leones y me ha protegido mi Dios. Yo he luchado contra animales feroces, no sé qué, y nadie se ha comido a ninguna de mis ovejas. Y yo sé que mi Dios está conmigo y que si ahorita estoy en esto, yo me puedo aventar el tiro contigo. Va. Y el otro así, ja, ja, y le aventaba pues la lanza. Una de las cosas que tenían los filisteos es que ellos tenían armaduras de hierro y Ujú. armas de hierro, ¿no? Espadas, lanzas, todo eso. Entonces a él se las aventaba y él se las quitaba. Y él, en una de esas que se quitó y que él iba avanzando, el Goliat, él agarró piedras y las puso en su onda y empezó a hacerle así. Y cuando estaba ya más cerca, se las aventó y le pegó. Le pegaron aquí y pelas, ¿no? O sea, para abajo. El otro corrió, le quitó la espada que pesaba muchísimo y que la cargó y ¡pum! Le cortó la cabeza. Y se las llevó. Los filisteos se asustaron tanto que se dieron la vuelta y se echaron a correr. Ok. Y pues todos se quedaron así como viendo, ¿qué onda con él? ¿Qué hizo? Y él les dijo, ya ven, yo les dije que mi Dios está conmigo y Dios me iba a proteger. Y ahí fue donde se fundó el reino o sea, o Judea o Israel. Y por eso él es el rey David. Ujú. Ahí fue donde inició. La moraleja de todo esto es que, y con la que yo me quedé, y luego hay una película cristiana, de un pastor que se llama Desafío de Gigantes. Y esta película es de Estados Unidos. Y esta película habla también de un equipo. Ya ves cómo están los condados, tienen sus equipos de fútbol y de fútbol americano y todo eso, y están contra, ¿no? Todos ellos.
Y el entrenador, el coach, es un pastor, Ujú. pero él está dirigiendo a este equipo que es chico, o sea, de tamaño. Y Ok. entonces perdían y todo eso y así se la pasaban. Y trata un poquito de esa historia, de la de David, y cómo al final ellos, digo, sin estropear la película ni nada de eso para que la vean, pero ganan el campeonato. Y lo ganan el campeonato pues con mucha fe, con mucho corazón, con mucha mentalidad. Y pues un poco a mí, yo soy una persona que siempre fui chaparrito, siempre fui bajito. Ujú. Yo mido unos 68, unos 69, ¿no? Y de peso yo era ligero, pero era muy corrioso, era muy fuerte y corría muy rápido. Y yo jugaba de corredor de bola. Y entonces a mí me pegaban hasta con la cubeta, ¿no? Entonces era muy fuerte y entonces yo recibí muchos golpes. Te decía, este era un equipo chico y Ujú. gran campeones, ¿no? Y entonces al coach también que no le estaba yendo muy bien familiarmente, ni emocionalmente, ni en el trabajo y todo eso, pues le empezó a ir bien. Y todo eso es un tema de esto. Entonces, yo me identifico con David por lo mismo, porque yo siendo bajo, pero yo cumplo años a mitad de julio. Y aquí en México, yo creo que el fútbol americano infantil existe desde 1970, yo creo. Por ahí debiera ser. Ok. A lo mejor un poquito antes, pero por ahí. Yo empecé a jugar en 1977. Tenía yo 9 años. Este, el caso de todo esto que está muy bien organizado porque son las mismas reglas que se hicieron en Estados Unidos para estas ligas infantiles. Y Ujú. entonces tienes que tener cierta edad y tienes que estar dentro de cierto peso. Pero por mi edad, yo tenía que estar una categoría arriba de donde yo Ok. jugaba. O sea, yo era el límite inferior de esa edad. Yo jugaba con los que son un año más grandes que yo, hasta año y medio más grandes que yo y a veces pues, digo, pues más grandes que yo, más pesados que yo. Entonces yo era muy ligero, pero pues cuando sobreviví el primer año, yo seguí jugando. Me gusta mucho este deporte. El soccer, nomás no. Ok. Drogas, así te lo digo, ni en drogas. Digo, se me hace un deporte bonito, no digo que no, pero la mentalidad del equipo de fútbol soccer no es, se me hace muy por encimita. Ok. y, Ok. y con la mentalidad del fútbol americano y no por ser, o sea, no por darle mucho soporte a eso, pero la mentalidad del deporte en el americano como son golpes, Mm. entonces tienes que saber cómo golpear, tienes que saber a quién golpear para no lastimar. Ok. Y que hay quienes lastiman, ¿no? Que lo hacen por lastimar, pero pues como todo, ¿no? Entonces, Claro. eh, esto de levantarte, de que te pegan fuerte, porque son unos golpes durísimos. Yo durante los años que yo jugué tuve dos conmociones muy fuertes, entonces ya grande, yo ya hacia mis últimos años de haber jugado, y esas son parte de las que me dieron una costilla sumida, la clavícula rota, de la rodilla me la tuvieron que operar, me sacaron los meniscos y todo esto, entonces los dos tobillos, o sea, todo. Ok. Bueno, también me dieron un golpe que empecé a ver doble en la cabeza, entonces empecé a ver doble. O sea, Fuertesísimo. sí, sí. Entonces, pero pues eso a mí me gustaba. Aquí en México se juega mucho fútbol americano, muchísimo, muchísimo. Ok. Mi papá jugó, mi tío fue de los primeros que jugó en México por ahí de 1940. Entonces, se juega mucho aquí fútbol americano. El caso de todo esto es que todo esto con esta mentalidad es con la que yo he estado buscando salir adelante. Y David se me hace que era
un joven, o sea, leyendo un poquito acerca de David, se me hace un joven muy, muy fuerte, muy mentalmente, con mucha fe. Ok. Y eso es lo que pues, a mí mis papás me enseñaron desde chavitos, ¿no? O sea, a todos, a mis hermanos y a mí, nos enseñaron mucho de la fe y todo eso. Y yo he sido así una persona de mucha fe, que a veces no te miento, me he caído, ¿no? O sea, a veces sí digo, no, o sea, me doy, no te entiendo, cabrón. Volteo y digo, no te entiendo, maestro. ¿Qué quieres? Y lloro, y lloro mucho, soy bien chillón y todo eso, ¿no? Entonces, realmente son cosas donde, pues, Pero trabajar. entonces lo que, digámoslo así, que escuchaste de pasaje bíblico fue precisamente eso, que David se enfrentó a Goliat siendo Goliat mucho más grande, teniendo de pronto David la desventaja, digámoslo así, absoluta. ¿Fue eso o qué fue lo que Sí, es que efectivamente sucedió? esas son las enfermedades, esos son los miedos, esas son las dudas, esos son los corajes. Los potenciamos tanto y los hacemos tan grandes que nos da miedo. Y sabiendo que con fe, pues no hay nada que sea imposible para Dios, y no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para ti, si tienes fe. Y bueno, otro pasaje de la Biblia, de un evangelio, no me acuerdo cuál es, pero soy súper fan de la Biblia, súper mega ultra fan de la Biblia y de los evangelios y de los salmos. No manches, soy, o sea, fan, cañón. Con una Biblia, perdón, hay un evangelio donde Jesús le dice, si tú tienes fe, le puedes decir a esa montaña que se mueva de aquí para allá. Y yo no lo entendía, o sea, decía, ¿qué? ¿No? Y para mí, hace poco lo entendí, y hace, no sé, unos 3, 4 meses, lo entendí apenas, ¿eh? Ok. Que te dice, si tú tienes fe, haces que la montaña se mueva para allá, o el árbol que se plante ahí en el mar o algo así. Ese es el miedo. O sea, una montaña está tan bien enraizada, bien sólida en la tierra, que dices, puta, ¿cómo va a mover una montaña? Es el miedo. Si tú tienes fe, la montaña se quita, la montaña desaparece y se mueve. Esos son los miedos, esa es la enfermedad, eso es todo eso. Entonces, el, la cura, pues no la vas a tener del puro medicamento y de estar con el doctor y que voy a la cita y todo eso. Digo, yo he ido a doctores, y la gente que llega, pero llega toda así, y llega toda tronada, y llega, o sea, yo los veo y digo, no, ¿qué hago aquí, cara? O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, al final del día, esto tiene que ver mucho con esa mentalidad que tú tienes que tener, esa fe, más que la mentalidad, es la fe que uno debe de tener. Que sí, el medicamento te ayuda, pero no es lo único. Si tú quieres hacerlo de pura fe, te puedes curar, porque pues, el cuerpo es una maravilla. El cuerpo, o sea, pues, es lo más perfecto que hay en el mundo. Entonces, el cuerpo no fue creado para enfermarse. Eso no es cierto. O sea, Joe Dispenza se curó sin una pastilla ni una aspirinita, solo meditando, solo concentrándose, solo entendiéndole, logró curarse. Mucha gente ha logrado eso, mucha gente. Entonces, Exacto. pues yo sí tomo medicamento, porque pues luego a veces, como te digo, pues no me siento ser mejor mentalmente. No, 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 pues sí, también me caigo y también dudo y también estoy así, y cuando me da dolores a medianoche, me han llegado a despertar los dolores
recientemente, los últimos 5 o 6 meses, me han llegado a despertar dolores en la noche de piernas que son imposibles, imposibles. Entonces, pues ahí entra el tema de la ansiedad, del miedo, ¿sí? Entonces, Las montañas, mejor dicho. exacto, las montañas. Entonces, si te dicen, pues, si tú tienes fe, la montaña se mueve, cabrón, ¿sí? Qué bonito es efectivamente. Eh, bueno, ¿Sí te respondí? sí, claro, espectacular y de verdad que me hiciste comprender efectivamente algo también sobre la Biblia, ¿no? No lo había Sí. visto así y te lo agradezco, ¿no? Espero que, yo sé que también los seguidores van a salir muy agradecidos con ese conocimiento que nos acaba de dar en este momento. Eh, Ahora, Salvador, la resiliencia, pues en todo camino de la vida es fundamental, ¿sí? ¿Qué creencias, qué hábitos más bien, o creencias desarrollaste durante este proceso que sientes que te ayudaron a salir adelante? Pues mira, mucho es esa mentalidad que te digo, ¿no? Que yo aprendí en el fútbol americano y que yo lo aprendí con el fin de, yo era bajo Ujú. de estatura. O sea, yo me veía adentro del campo, si has visto, ¿no? Como todos se reúnen atrás. O sea, todos estaban por aquí y yo estaba por aquí, ¿no? Ok. Así de esta estatura, ¿no? Con todo y casco y todos por acá, ¿no? Entonces, este, pues eso, el entender que al final del día la vida es un juego, la vida es parte de un momento, dura muy poquito. Entonces, si no lo disfrutas, si no lo vives, si vas a estar sufriendo, si vas a estar enojado, si vas a estar triste, si vas a estar eh, sin ganas de nada, como, ¿para qué, no? Es bien complicado, porque el mundo externo, el mundo te come la tele, te come el radio, te come el internet, te come todas las redes sociales, te comen todo eso. Y contenido de muy barato en muchos y en otros no. Entonces, en esos que no, son los que hay que consumir, los que te hablan de ti, de marca propia o marca personal, los que te hablan de mentalidad, los que te hablan de fortalecerte, ¿no? De todo eso, ¿no? Entonces, esos son los buenos, si es que consumes de esos, ¿no? Pero si no, la resiliencia, pues también es esa parte es muy feo depender de alguien, Sí, muy, eso me... Exactamente. ¿Sabes y, que ahí? Ujú. y da una pena, perdóname, da una pena tenerles que decir, oye, ¿me puedes servir de comer, por favor? Uf. Y da mucha pena, a mí me da pena. Entonces, pues, y no es porque yo pueda hacer todo, digo, me ayudaban y me ayudaban con mucho gusto. Pero llega el momento en donde dices, oye, ya, ¿no? Ya, ya, hazlo tú. Sí, 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 sí. No, perdón, te interrumpí muy feo. Adelante. No, esto que, bueno, como dicen acá, se me fue la paloma. Ujú. Esto, pero espectacular específicamente lo que pues, nos acaba de compartir, ¿no? Ahora, ¿qué creencias? Bueno, perdón, ya nos nombraste los hábitos, las creencias, que fue la mentalidad, ¿no? ¿Qué hábitos de pronto tienes que efectivamente te ayudaron Pues más? el hacer ejercicio en la cama. Ok, O sea, yo hacer decía, yo ejercicio. decía, no, es que para hacer ejercicio tienes que salir, ¿no? Salir a correr, salir a un gimnasio, salir a nadar, salir a lo que sea. No, yo en la cama. Ok, Y ahí lo no, o empecé a sea, no, hacer. no importa dónde estés, desde que sea hacer ejercicio, puedes hacer ejercicio, mejor dicho, en cualquier lado, desde que uno se lo proponga, ¿cierto? Correcto.
O sea, donde estés, ahí lo haces. Punto. No, o sea, este, Ahí sí, sentado en la silla de tu trabajo, puedes hacer ejercicio también, sentado. ok. Puedes hacer ejercicio, o sea, mover las piernas o algo así. Ahora, levántate y camina al baño, ¿no? Pero si el baño está aquí cerca, dale la vuelta, así vete hasta allá y te metes al baño, ¿no? Y te regresas, ¿no? O sea, hay Sí, que porque moverse. es que muchas personas piensan que hacer ejercicio de pronto es irse a un gimnasio con No, ropa, con... Sí, no, claro, podemos no, no, hacer no. ejercicio, sí, Es- simplemente con caminar. sí, eso no, 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 nada más con que te pares a caminar. Después de comer, dale una vuelta, salte a la calle y dale una vuelta a la cuadra y te regresas y ya, ¿no? Y Perfecto. te ayuda. O sea, yo creo, digo, y estoy hablando así sin conocerlo, pero yo creo que el mejor ejercicio que tenemos es la caminada. Ok. No, Diosito no nos hubiera puesto piernas, ¿no? Entonces, Sí, nos armó las piernas y pues hay que utilizarlas y bueno, afortunadamente podemos correr, ¿no? Y sí, nadar y andar en bici, ¿no? Con las piernas, pero lo principal es caminar. Entonces, si caminas, no tienes problema de nada. sí, perfecto, perfecto. Y de hecho, lo que tú decías, si nos dieron las piernas fue precisamente para utilizarlas, ¿no? Exacto. Bueno, Salvador, si pudieras regresar el tiempo 5 años atrás, ¿qué consejo le darías a ese Salvador? Híjole, te lo voy a hablar en muy buen mexicano. Yo creo que lo primero que le diría es, maestro, bájale, bájale. No te va a pasar, no. Tus hijas están bien y van a estar muy bien. Tú principalmente estás bien. Si tú estás mal, todo se va a ir para abajo. Entonces, aliviánate, cabrón. Aliviánate porque de nada sirve que tú estés así. O sea, el estrés que traes, eso de dejar de comer, el mal dormir, el mal comer y todo eso, te puede tronar, pero vas a tronar feo. Pero, ok, Y, o sea, bájale, güey. O sea, de qué te pasa? ¿No? Y sí me hablaría muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, sí me hablaría. ¿Por qué no te estás queriendo? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que alguien venga y te abrace? Puta, pues ve a buscar el abrazo, güey. O sea, no, no, no. Bájale, bájale. ¿Por qué no duermes? ¿cuánto dormías antes? No, no, no. Me daba un insomnio tremendo, tremendo. Entonces, ¿por qué estás comiendo feo o mal? O sea, ¿te gustan los tacos? Está bien, güey. Cómete los tacos, pero come bien. O sea, no pasa nada, come bien. Date el tiempo adecuado para ti. Quiérete un poquito, que no te digo que te ames así, con pasión y locura. No, no, no. Quiérete un poquito, quiérete un poquito. Tú estando así, no vas a ayudar a nadie. Preocupándote como estás, menos. Y puede ser que pierdas mucho más. Es lo que le diría. Y le daría dos, tres cachetadas. Despierta, despierta. ¿Qué te pasa? ¿No? Sí. Pues vea que me haces caer en cuenta de muchas cosas, ¿no? A veces uno no valora el sueño efectivamente y uno tiene que parar porque efectivamente lo único que tiene es este motorcito que se llama cuerpo, ¿no? Y Sí. hay que cuidarlo, hay que protegerlo, beber agua, hacer ejercicio, lo que hablábamos. Eh, yo creo que eh,
cosa importante es confiar, ¿no? En que todo va a salir bien, porque muchas veces eh, nos hace trizas el estrés, es porque eh, pensando de que no, todo se va a ir, mejor dicho, sí, a la quinta porra, como dicen acá. Y muchas veces no sucede todo ese panorama que nos imaginamos, lo único que nos causamos es daño, ¿sí? Mentalmente. De hecho, una vez escuché un, un fragmento de Marian Rojas Estapé, ella es Sí, psiquiatra, ¿sí? sí, claro. Y decía que, También soy fan de ella. ok, espectacular, Sí, claro. decía que pues alrededor del 95% de las cosas que nos preocupaban nunca llegaban a materializarse. Sí, Entonces, pero sí sucede específicamente que se enferma uno, ¿sí? Imagínate, si fuera un, bueno, si fuera un 50-50 uno diría, pues tengo que preocuparme porque es un 50%, ¿sí? Pero es que es un 95%, o sea, un porcentaje demasiado alto de cosas que nunca suceden. Entonces, definitivamente lo que yo siento que nos hace falta un poquito a nosotros los seres humanos en esta etapa de nuestra sociedad que está actualmente es confiar un poquito más, soltar, aprender a soltar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, bueno, o me sucede a mí, ¿no? Que, o me sucedía más antes, que uno quisiera tenerlo todo bajo control, ¿no? Y uno decir, no, esto no sucedió, entonces voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello. Y como que ahí es donde viene el proceso de no descansar. Y, y es la verdad confiar de que eso sí, hacer las cosas bien, ¿no? Porque tampoco es dejarlo todo, como quien dice, ahí a la intemperie y no hacer absolutamente nada, sino hacer las cosas bien y ya, confiar que todo saldrá efectivamente bien. Entonces, qué bonito consejo que le darías a Salvador de hace 5 años. Y gracias de verdad por compartirnos pues este consejo a nosotros también, porque estabas hablando en eso y también estaba pensando en mi yo de hace 5 años y también sería como que fuerte con ese yo, porque como que, bueno, párate más firme o cosas así, ¿no? Porque pues también eso es muy importante. claro, Y, y fíjate, digo, y la verdad es que sí, es bien importante abrazarse uno, ¿no? Quererse uno, ¿no? claro, Y yo veo que también me abrazaría, ¿no? También me diría, sí quiero, ¿no? Y quiero ok, estar bien. ok. Pero Es, también así como sería fuerte con él, también sería apapachador con él. Y sí le diría, no pasa nada, no te preocupes. ok, perfecto. Y bueno, actualmente dictas clase en el TEC, Instituto de Monterrey, En el TEC de Monterrey. ajá, en el TEC, perdón, ajá, TEC de Monterrey, Ujú. en la Facultad de Negocios, ¿sí? Ajá. Esto, bueno, esto fue un cambio, digámoslo así, un giro bastante chévere en tu vida, que digo que bastante chévere porque pues me comentabas la otra vez de que te apasiona dictar clases. Cuéntanos un poquito más sobre esto y cómo efectivamente llegaste a dictar clases allí. Pues esto fue a través de, yo estaba ya con esta situación y un amigo me llamó y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a dar una clase que él dicta? Y todo estaba por Zoom, todo era por virtual, ¿no? Y entonces le dije, sí, la dicté y ahí entró una directora. Y entonces, después de eso, ellos me invitaron. Y total, empecé a participar, eso fue en el 2021. Y pues empecé a dar clase desde ahí. Y la verdad es que siempre me ha gustado mucho como que enseñar a la gente, como el tema de la gente, me ha gustado mucho. Yo no sé por qué no fui psicólogo, digo, no, no lo entendía, ¿no? Pero, pero bueno, o sea,
me gustó mucho. Pero actualmente trabajas, o sea, dictas clases como hacia esa área, ¿no? Hacia la parte de negocios, De negocios. sí, Ok, ok. hacia la parte de negocios. Y cuando yo estaba en Coca-Cola también me tocó dar algunas capacitaciones y pues de ahí siempre me ha gustado, eso siempre me ha gustado. O sea, el pararme frente al público no me da miedo, al contrario, ¿no? Me gusta. Y yo es lo que he encontrado como, mira, durante mi vida he tenido mucha gente que me ha ayudado mucho en muchas cosas. Me ha ayudado muchísimo y me siento tan bien y me hace tan bien eso que creo que esta parte de estar dictando, y más con chavos, con jóvenes de 21 años, 20 21 22 años, híjole, traen una energía que también esto me ha ayudado mucho, su energía, su fuerza, su, toda esta juventud que traen, me la inyectan y me ha ayudado mucho también. Entonces, yo creo, estoy casi seguro, sin temor a equivocarme, que es como mi nuevo propósito, regresarle a la vida lo que a mí me dio en su momento, regresarlo a través de las clases con los jóvenes. Tuve varios mentores durante mi carrera en Coca-Cola y en otras, ¿no? Y me ayudó mucha gente me ayudó. Y ahora que yo estoy como que en esa posición, quiero regresárselo yo a los jóvenes, como lo hicieron conmigo. Y esa parte es la que yo quiero. Y ahorita la estoy teniendo y soy feliz, cabrón. Me encanta este rollo, me encanta. Qué bonito de precisamente poderse dedicar a lo que pues uno le apasiona, ¿no? Esto, porque definitivamente, bueno, ahí te comento algo. También pasé, actualmente, gracias a Dios, estoy en los bienes raíces, como lo decía al inicio de este podcast, y me apasiona muchísimo el tema, pero antes, también como lo decía al inicio, pues soy economista, ¿no? Y el tema del economista es pues que se puede dedicar, se podría dedicar a cualquier actividad comercialmente hablando, porque pues lo nuestro es organización de, sí, de las ideas, principalmente de negocios. Pero a lo que voy es ya como tal con la personalidad de uno, es donde uno tiene que decir, bueno, puede que yo sea economista, pero efectivamente hasta qué punto yo voy a estar tolerando a ciertas actividades a las cuales me voy a dedicar. Entonces te comento esto porque antes de esto, pues sí, efectivamente tenía otra actividad económica de la cual aprendí eso, importantísimo, como que me voy a dedicar desde ahora sí en mi vida a lo que efectivamente pues me gusta. Y sabes que tomé muchas decisiones ahí y que se los comento efectivamente a los seguidores porque en su momento esas decisiones me dieron miedo porque obviamente estaba dejando pues eso a lo que me venía dedicando, ¿sí? Que obviamente tenía un ingreso, que digamos tenía una estabilidad, pero ese es ahora lo comprendo. Ese es uno de los peores errores que puede tener que puede haber en esta sociedad y es que nos acostumbramos a esa zona de confort. Y eso es yo creo que lo peor que puede haber para el crecimiento tanto personal como profesional de una persona, ¿no? En la zona de confort. Y bueno, aún así, gracias a Dios, como quien dice, me aventé, así como dicen ustedes allá, me aventé y, y pues sí, hubo varios días que como que yo decía, uy, como que fuerte, pero siempre fue siguiendo ese instinto que todos lo tenemos, ¿no? Siguiendo ese instinto de que yo decía, no, yo sé que va a estar bien, voy a estar bien, yo sé que va a resultar, yo sé que va a resultar. Y una cosa efectivamente fue llevando a la otra y pues hoy en día también gracias a Dios he llegado como a ese punto que estabas, ¿no? O que estás, que es en tu caso dictando clases y pues en mi caso, digamos, dedicándome a los bienes raíces, que ahí es donde viene la moraleja, el punto de vista, mejor dicho, para los seguidores es no le tengan miedo
a tomar decisiones. Creo que es el peor error que uno puede cometer, más bien no tomar decisiones, ¿no? Sí, pero Eh, es bien difícil eso, o sea, hay tanto miedo sembrado en el mundo de todo, ¿eh? Y que no inviertas aquí porque no sé qué, y que abusado con esto, y que ten cuidado, y que no sé cuánto. Pues uno no quiere hacer nada, ¿no? sí, sí, eso es cierto. Pues hay que tener cierto, medir el riesgo, ¿no? Porque tampoco es el hecho de irse a aventársele a cualquier cosa, Ujú. pero sí es muy importante efectivamente el tema de tomar decisiones, de que si no es peor para nosotros mismos y de hecho el mismo mundo está en constante evolución, que si tú no tomas decisiones, como quien dice, vienen los otros y te obligan a tomar la decisión y pero es mejor tomarla conscientemente a que por obligación diga, ay, estoy pasando por esta situación. Entonces, eh, pues te comentaba esto como para invitar efectivamente pues a los seguidores a que tomen acción, que tomen decisiones, eso sí, controladamente, busquen, por ejemplo, a lo que tú mencionabas, a tutores, busquen, así sean amigos que tengan que cierta cantidad de experiencia, pero que obviamente para controlar un poquito el posible resultado de una decisión de esas, pero que tomen acción, ¿sí? Entonces, Correcto. por ese lado, pues lo mencionaba. Ahora, Salvador, eh, yo quisiera tocar un poquito el tema de algunas metodologías que tú tocas en clases. Me decías la otra vez sobre temas de ayudar específicamente a los estudiantes para que como que tomaran el control de sus vidas, ¿sí? A través, digamos, de una metodología como la fijación de objetivos, todo lo demás. ¿Nos podrías compartir un poquito más sobre esto? Pues es que mira, yo te voy a decir, son cosas que no nos enseñan ahorita en la escuela. Nunca nos las han enseñado y hoy por hoy tampoco las enseñan. Sí, bueno, aquí en Tech sí lo he visto, que sí les empiezan a enseñar el tema de hacer objetivos, porque tienen mentores y yo estoy seguro que a lo mejor en otras escuelas estén haciendo prácticamente lo mismo. Pero no sabemos hacer objetivos, no sabemos tener sueños, no sabemos tener metas, porque eso no existe según el mundo exterior, no existe. Entonces, te lo dice solamente pues uno que otro ahí, aplicación que sale aquí en TikTok y todo eso, pero pues aún así dices, no, eso no existe. Porque no, porque no hay una forma que te lo enseñen en la escuela de una manera educada y bien planteada. Entonces, yo estoy seguro que los objetivos es lo que tenemos que tener y lo que tienes que tener cada año. Y no importa si es en 1 de enero o el 2 de enero, ¿no? No importa si es a lo mejor cuando cumples años. Yo cumplo hasta julio y a lo mejor en julio es cuando yo empiezo a hacer mis objetivos para el siguiente año. No importa. El caso es, no importa cuándo empieces, el caso es que tengas sueños, tengas metas, tengas objetivos. Y eso es lo que yo a los chavos es lo que les digo siempre. No importa, no importa en qué momento se los digo, ¿no? Pero les digo, oigan, es que tienen que tener esa mentalidad de hacerlo por objetivos, por metas, por sueños, o sea, sueñen, echen la imaginación, ¿no? O sea, la canción de Luis Miguel de Sueña del Jorobado de Notre Dame de la película de Disney, es cierto todo lo que dice, la de Diego Torres también, la de Sueña, o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Son, son canciones que realmente te ayudan a soñar, te ayudan a pensar, te ayudan a tener un objetivo, te ayudan a... No es que te claves en el futuro, porque nos clavamos en el futuro muy a lo tonto y te clavas en el futuro de, ay, y ahí estás tronándote los dedos, ¿no? No, 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 o sea, piensa qué quieres y trabaja en ello, haz ejercicio, come bien, duerme bien, haz tus cosas, haz lo que tienes que hacer y con eso, y lo vas a hacer bien. Ok, perfecto. Ahora, esto me gustaría hablar un poquito sobre algún caso, digamos, de alguna empresa que hayas estudiado últimamente, como para aquellos seguidores efectivamente que pues, digamos, sean emprendedores, empresarios,
que de pronto hayas analizado últimamente en tus clases, de pronto alguna anécdota con alguna empresa que nos puedas Sí, compartir. sí, mira, yo lo que he visto es que, por ejemplo, yo a los emprendedores les tengo mucho respeto y mucha admiración, porque es gente que ha dejado todo por seguir su sueño. Y eso está muy bien. Y cuando logran tener sueño, cuando logran tener el éxito, creo que el éxito se logra no nada más vendiendo, sino se logra ordenándote, teniendo hábitos. Es como el enfermo que yo te decía hace rato. O sea, tú estás enfermo, tú tienes que tener una disciplina y tienes que saber que si tomas el medicamento, que si duermes, que si comes, que si subes, que si bajas, que si haces, que si no haces todo, te va a ir mejor y va a ser más rápido. Y entonces como que también de pronto se les olvida que hay cosas que uno tiene que hacer para estar bien. Y nosotros, para estar bien, tenemos que dormir, tenemos que descansar, tenemos que comer bien, tenemos que leer, tenemos que hacer otras actividades, hacer ejercicio, para que te ayude a moverte de esa manera, hacia donde quieres hacer. Y las empresas son lo mismo. Y pueden ser grandes, chiquitas o medianas, todas es lo mismo. Obviamente las grandes pues tienen mucho dinero, tienen procesos, tienen áreas de recursos humanos que sí que funcionan y funcionan muy bien y que te ayudan. Y por eso son lo que son, pero es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Tener esa disciplina. Y es lo que yo he visto con muchos. Y los mismos jóvenes cuando están investigando a la empresa y todo eso, llegan a preguntar, pero ¿por qué no sale esto? Y yo se las regreso a ver, ¿tú por qué crees? Y entonces Ok. solitos van sacando sus conclusiones. Y creo que esa es la parte que más me gusta llevar con los jóvenes para que lo entiendan y lo vean. Y que luego lo traspolen a su vida, ¿no? De estudiantes. Porque también como estudiantes ellos creen que nada más ir a la escuela y estudiar la novia y el deporte y ya están, ¿no? No, no, cabrón, o sea, hay cosas que tienes que hacer de tu parte, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, otra pregunta, ya digamos como para ir finalizando. Siempre, siempre en la vida, pues de pronto hay tres cosas que nos marcan: un libro, una persona o un suceso. En tu caso ya nos contaste el suceso. De pronto un libro o qué persona que haya marcado un punto de inflexión en tu vida que te haya marcado sí completamente. Pues mira, libros, hay uno que me gusta mucho, que se llama Haz tu cama. No me acuerdo quién lo escribió, pero se llama, aquí lo tengo. Aquí está, Haz tu cama de William H. McRaven, que es un marino de Estados Unidos retirado. Y haz tu cama. Pues eso es lo mejor que tienes que hacer, ¿no? Cuando estás tú en levantarte, lo primero que tienes que hacer es hacer la primera actividad que te va a llevar a hacerlo mejor todo el día. Porque si no hacer tu cama cuando te levantas y dejarla así, eso quiere decir que eres un desordenado, ¿no? Porque ni a ese pequeño detalle le pones orden, le pones atención. Después de dar gracias que despertaste, haz tu cama. Perfecto. O Y sea, antes de sería ese libro. irte, haz tu cama. ¿Mande? Ah, ¿cómo? Antes de irte, haz tu cama. ¿No? Perfecto. Antes de meterte a bañar, haz tu cama. Eso es un mensaje que le manda directamente uno al subconsciente, ¿no? Como que, ok, Exacto, sí, esto, empezamos el día bien. exacto. Entonces, es eso. Empiezas activo, porque sabes que es una tarea que tienes que hacer, es algo que está bien hecho, entonces lo tienes que hacer y no es pregunta, tienes que hacer tu cama. Perfecto, perfecto. Sí.
Bueno, Salvador, ha sido un honor tenerte en De Raíces y Sueños. Gracias por compartirnos tu historia. Definitivamente yo sé que a muchos les va a servir como fuente de inspiración y de eso se trata el podcast, ¿no? Lo que tú decís. Gracias a ti, la verdad, y a toda tu gente. Muchas gracias. Bueno, gracias y esperamos tenerlo pronto nuevamente por acá. Tiene abierto el espacio, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias. Muy agradecido por todo. Listo. Bueno, nos vemos en una próxima sesión. Claro que sí, gracias. Bueno. Bye.